Qué ganas tenía de volver a veros de verdad. Me fui sin decir nada y no quería regresar como si nada hubiera pasado. Sé que muchos me diréis que no tengo por qué dar explicaciones y seguramente tenéis razón, pero si contar lo que me pasó puede ayudar, aunque sea a una persona, me daré por satisfecho. Adelante el intro. Te voy a decir una cosa, si tú estás al frente de un proyecto y este proyecto no funciona, la mayoría de veces es única y exclusivamente responsabilidad tuya. Y ojo que he dicho responsabilidad, no culpa. Hola a todo el mundo, yo soy Albert y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Vivimos en una época donde estamos sometidos a mucha presión a todos lados, en casa, en el trabajo, en el colegio, a todos lados hay mucha presión. Si tú estás al frente de algún proyecto de estos o de varios, la presión es enorme y puede llegar a agotarte. Si llega a agotarte, lo que pasa es que hace que no veas las cosas con claridad. Después tú te marcas un objetivo, dices aquel de allá es el objetivo que yo tengo que seguir y te pasas el día remando, no acabas de llegar y vas remando, un día parece que te acercas pero no acabas de llegar y hasta un día que tu cuerpo dice basta y colapsa. En este momento no tienes otra opción que parar, desconectar un poco de todo lo que puedas desconectar y dejar que tu cuerpo y tu mente se recuperen. Bueno, pues esto es un poco lo que me pasó a mí, ¿no? Que yo estoy al frente de varios proyectos, soy una persona muy nerviosa, soy una persona que normalmente no exteriorizo los nervios, sino que los tengo todos por dentro, y yo remaba y veía este objetivo que os decía, y cada vez lo veía más borroso, y a veces sí que me preguntaba, ¿seguro que es este el objetivo? Y mi mente me decía, sí, Albert, es por allá, navega en esta dirección. Y yo remaba y nunca acababa de llegar al sitio y me preguntaba, ¿no será por allá o para allá? No, tú ves remando y ya llegarás. Hasta un día que mi cuerpo pues colapsó, dijo que basta y tuve que parar. Todo lo que, digamos, podía parar en la vida lo paré. Tecno y Foto es una de estas cosas que podía parar porque lógicamente tal como estaba era inviable seguir grabando vídeos. Y bueno, este tiempo pues he parado, me he recuperado y ha habido sobre todo una cosa que me ha ayudado mucho a recuperarme, que os lo quiero mostrar porque a mí me ha ido bien. Esto no quiere decir que vaya bien a todo el mundo, pero a mí me ha funcionado y me ha ido bien, que es este dispositivo de aquí, el Zenowell, no sé el nombre exactamente, pero bueno, es de la marca Zenowell. Y lo que haces es conectas aquí, es una especie de auricular especial, no es un auricular cualquiera, es un auricular especial que tú lo conectas aquí, te lo pones en el oído y tiene varios modos, tiene el modo relax y el modo dormir, son los dos que yo más he utilizado. Y me ha funcionado bien, te lo pones y enseguida no sé cómo lo hace porque yo no entiendo ni de estas tecnologías ni menos del cuerpo humano. El caso es que sí te relaja y sí te ayuda a dormir. Después yo por eso os lo quería recomendar, porque si alguien pues tiene problemas de nervios, tiene problemas de dormir, a mí este dispositivo me ha funcionado muy bien. No voy a hacer aquí la review de este dispositivo ahora porque no es la intención de este vídeo hacer la review de este dispositivo. Si a alguien le interesa, hay un artículo que está abajo en la descripción, que es un artículo súper completo y que explica todo de este dispositivo. Así que si os interesa, tenéis el enlace abajo en la descripción. Y después hubo otra cosa que me ayudó mucho a levantarme y a decidir de seguir adelante, sobre todo con Tecno y Foto, que fue la frase que os he dicho al principio. ¿Vale? O sea, el canal no iba como yo quería, yo no estaba a gusto grabando vídeos, no estaba a gusto haciendo lo que hacía, la verdad, el canal había tomado una dirección que yo no me sentía a gusto con él y fue de las cosas que me causaban angustia, ¿no? Y que lógicamente me ayudaron a colapsar. Después un día escuché al Romuald Fons, es un youtuber, no sé si lo conocéis. Por cierto, Romuald, si supongo que nunca me vas a ver, pero que si algún día me ves, muchas gracias porque realmente tu frase me ayudó a que mi cabeza hiciera el clic, ¿no? Porque es la que os he dicho al principio, que si estás al frente de algo y esto no funciona,
es responsabilidad tuya. Esto en mi cabeza hizo así y dije, ostras, pues claro, es verdad. Porque al ser humano tendemos a dar la culpa a todo lo que nos rodea, que si los clientes, que si los amigos, que si la novia, que si el novio, que si la sociedad, que si el no sé qué. Todo es culpa de los otros, pero nunca vemos que sea culpa o responsabilidad nuestra, ¿eh? A veces tenemos que separar bien la responsabilidad de la culpa. Pero yo dije, claro, o sea, si yo estoy al frente de Tecno y Foto y no estoy a gusto en cómo va el canal, es responsabilidad mía, lógicamente. Pues esto me animó porque dije, bueno, pues si es responsabilidad mía, está en mis manos tomar otro rumbo. Ya no miraba que el objetivo de allá, sino que ya empecé a ver caminos. Y bueno, solo y aquí os voy a decir que los que conocéis Tecno y Foto desde los inicios, el nuevo Tecno y Foto os va a encantar. Un saludo.